91.1 los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. ¿Alguna vez pensaste que íbamos a poner un corte que era los reportajes imprescindibles y que vos fuera el protagonista del reportaje imprescindible? Que es cosa que a uno no le gusta ser el protagonista, pero bueno, en este caso hay una excepción. Bueno, feliz de estar acá. Y nosotros de tenerte. Sobre todo de agradecer, digamos, a todos los compañeros, a la empresa, a todos por el respaldo sí, porque que uno tuvo para ir a un lugar difícil, complicado, a los que no se va todos los días. Y eso, tener ese respaldo, ese apoyo, esa buena onda, es un combustible para allá, viste, uno pelearla también. Y eso, la verdad que yo lo agradezco, en el buen sentido de la palabra, de decir, sobre todo un laburo compartido, digamos. Es bueno que lo diga porque el laburo era de él, allá. Pero acá había una estructura en web y redes sociales que terminaba de retocar la nota, le ponía el título. Pero sí, por eso salió fantástico. Y en Instagram, bueno, se armaba una buena publicación, una buena historia. Genial. Y acá en la radio también, de las salidas en la radio. En cada uno de los conductores. Por eso, uno agradece eso porque... el soporte. Claro, es la base y sobre todo la comunicación que uno tiene desde un lugar, por eso. Por suerte, también la comunicación técnica, digamos, salió bien, que eso era otro riesgo de estar en un país al que no sabés ni siquiera cómo puede funcionar un celular, y eso también colaboró para que... Tuvimos suerte, nos salió para todo que, claro, salíamos en vivo desde un lugar en Kiev. Salía mejor que acá, te que un móvil. llevaste un celular comprado el día anterior, de la mayor calidad posible. No, sí, ni hablar. También quiero decirlo que lo digo porque yo hice mucho para que él estuviera, pero también después digo porque hubo un tire y afloje, porque era una situación difícil mandar a alguien que podía correr riesgo su vida. Sí, claro. A ver, yo lo veía como periodista, pero el resto de las personas que estaban al lado mío me decían, pará. Sí. Era una probabilidad. Mira, que yo lo conté en una nota. Cuando fui a comprar un chaleco, que fue una odisea, comprar un chaleco antibalas en Ucrania, en un lugar donde era... A mí no me gusta decir, porque si no parece todo de una película, pero sinceramente era un edificio medio en ruinas, lleno de armas, con unos tipos que en realidad eran medios traficantes de armas, porque estaba liberalizada la venta de armas, o sea, no había ningún control. Entonces iba la gente a comprar y los chalecos no había más chalecos. Y bueno, y dijimos, vamos sin chaleco. Yo tampoco... O sea, si te agarra un misil, un bombardeo, el chaleco no te sirve mucho. Muchas veces se usa también para salir en la tele, que uno sale como... cubierto. Con el casco. Después, viste, cuando uno empieza a ver los chalecos que servían, porque había muchos chalecos que no servían para nada, sino simplemente para salir en la tele, pesaban 25 kilos. Claro, el amigo mío, Rodrigo Abd, que trabaja para AP, el seguro le exigía un chaleco determinado que es grado 6, creo. Y pesaba, o sea, no lo usaba ninguno, lo tiraban en el baúl del auto. ¿Qué va? Parecía un robot. Y yo tenía la campera, que era... Ahora, vamos a meternos a fondo. Cuando uno es corresponsal de guerra, ¿te corre un miedo por dentro? ¿Vos pensás en la muerte ahí a la vuelta de la esquina? Sí, miedo siempre. Siempre. Yo, eso del héroe que no tiene miedo, no. Y ese miedo es, digamos, progresivo. Primero, la primera vez que escuchás una sirena, vos decís, bueno, acá esto no es normal, digamos, no es mi barrio donde suena la alarma, porque la alarma comunitaria, pero no, esta es distinta. Aparte, y después el tema de las bombas. La voz de la Gestapo que decía... Sí. Es fuerte, es muy fuerte. Y eso parecía que estuvieras viendo una película de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Que yo llegué en un principio a un lugar
porque no había hoteles, conseguí un hotel que era que quedaba ahí en el centro, pero que era como una especie de pensión, una cosa así, que estaba lleno de ucranianos. Y que, claro, ahí empecé a ver la reacción de la gente, sobre todo que venía de Kiev. Cuando escuchaban las sirenas, se pegaban unos sustos, fuma mucho la gente ahí, empezaban todos a fumar como unos desesperados en un patiecito, ¿viste? Pero, por eso te digo, y después cuando en Kiev, lo que ves y lo que sentís es que los vidrios se mueven. Tuc, 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 tuc. La explosión pues genera... Boom, boom. Y te empieza a pegar en el pecho. Lo que debe ser la explosión de un misil acerca de uno. Hubo noches que... Esa que fue un domingo que yo te mandé el mensaje, que sinceramente, viste, cuando... Sí, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero... Ahí estaba complicado. ¿Lo escuchaste muy cerca? Sí, y empezamos a escuchar sonidos que no escuchábamos todos los días. Y eran, claro, misiles distintos. Que después, destruyeron un shopping de 6 cuadras. Imagínate, no quedó nada en un segundo. Ese era el ruido que escuchábamos. Que eran los misiles que... No, pero fueron, además, noches, viste, Era una cosa... Porque era como... Los misiles venían del otro lado del río. Yo estaba casi en paralelo al río. Como si fuese la laguna Setúbal, del otro lado, de Alto Verde. De ahí venían. Claro. Entonces vos veías el misil, cuando empezaba a caer, salía el otro misil, ¡tuf! Y lo bajaba. Pero así toda la noche. Tum, pum. Como un jueguito. Y parecía... En un momento dijimos... Pero estamos viendo un espectáculo... Claro. de terrorífico, ¿entendés? Porque si uno no lo interceptaba... Eran 4.000 kilos y 4.000 kilos que después caían en el medio de la ciudad. Y si uno no lo interceptaba, ese misil terminaba impactando... Claro, o en un objetivo militar o en cualquier otro lugar que... Sí, pero después terminó esto siendo ya no un objetivo militar, ni nunca era la televisión. No. Empezó a ser la gente civil común. Y después hubo otro momento... que yo decidí ir a Brovary, que es la ciudad que está enfrente del río, y que ahí había combates, digamos, estaba dividida como la mitad, una controlada por los rusos, otro por los ucranianos. Era esperable que no pudiésemos avanzar porque los ucranianos nos cerraron, digamos, los puestos, pero estábamos muy cerca. Y cuando estábamos ahí se empezó a desatar los enfrentamientos, se empezaron a desatar los enfrentamientos, que yo no los vi, pero sí los escuchaba cerca, y estábamos, y nos cerraron el paso. Y quedamos en una ruta, y había bosque de un lado, bosque del otro, y papá. Y viste cuando decís, ¿para dónde me escapo? Yo pensé claro, eso, ¿para dónde me escapo? ¿Para la izquierda o para la derecha? Había bosque en los dos lados, o no sé. ¿Y qué pensamientos tan elementales, o sea, yo digo... ¿Para dónde escapaste? ¿Para dónde escapaste? No pude, me quedé en el auto. Pero si ahí te podía impactar una bomba en cualquier momento. Sí. Y el ucraniano que iba conmigo, que uno dice, uy, bueno, estaba más asustado que yo todavía, porque el tema es que vos nunca tenés la situación bajo control. Y eso es lo que te da miedo, básicamente. Cuando vos decís, estoy acá y no sé de dónde vienen las balas, porque las escucho cada vez más cerca, pero no... Eso fue muy complicado y bueno, pero yo quería ir a ese lugar, porque después ahí a la vuelta hicimos ese recorrido por ese sótano, que fue el primer lugar donde comienza la guerra, digamos. Y la verdad es que fue intenso, pero bueno, digo, estás en Kiev, vamos ahí. Ahí era donde la gente se guarecía de noche o de día, viviendo debajo. Ahí ya no quedaba más nadie cuando yo fui. Solamente había soldados rusos y ucranianos enfrentándose. Casas destruidas. Sí, y es una zona... compleja porque es todo bosque,
Y después viene ya la ciudad de Brovary, que es como una ciudad satélite ahí de Kiev. Ahora, Germán, cuando vos decís, pues lo decís tan natural todo, digo, pero cuando vos decís, llego al lugar donde había solamente soldados rusos y ucranianos enfrentándose, yo la verdad que no me puedo imaginar cómo es ese enfrentamiento, qué es el... Pues no me imagino de un árbol al otro tirándose, escondiéndose. ¿Cómo es el enfrentamiento? ¿Estratégico? Ahí había combates cuerpo a cuerpo. Ah, era cuerpo a cuerpo. Sí. Ahí esa era una zona donde estaba y está aún hoy. Como que no puede. O sea, yo creo que mi interpretación es que los rusos, como que ese es el límite. No van a avanzar hacia Kiev y mantienen la posición, digamos. Entonces hay enfrentamientos todo el tiempo. Pero la otra ciudad que está claro, cerca de ahí, Irpin, también, que son como, es la periferia de Kiev y cada uno mantiene su posición, y esa posición, como hablábamos, que vos decías, parece la Segunda Guerra Mundial, y es similar a eso. Ahora, después, o sea, por eso hay trincheras, ¿viste? Que vos decís, eso es de otra época. Y sí, porque es para mantener las posiciones. Digamos, era como una especie de límite. Claro, exacto. Es como la división entre un país y ahí ya no hay gente, o sea, es todo militar. ¿Pero qué sería, por ejemplo, como si estuviesen en el carretero? Exacto, sí. y en Santo Tomé o un poquito más allá los rusos? Así, exactamente. Ahora, llevamos 44 días. Hoy, 44 días de la guerra. Empezó el 24 de febrero. Sí. ¿Por qué no pudo Rusia? O no quiso. No quiso. O no quiso, claro. No pudo o no quiso. Se ha escrito, mirá, yo ¿no? fui siguiendo mucho. A mí me gusta siempre leer noticias internacionales, ¿viste? Porque trabajé en la sección internacional también, en un diario, y me gusta, me interesa mucho porque uno, después lo que pasa en el barrio también tiene que ver con ese contexto. Y el New York Times, sobre todo, yo lo fui siguiendo desde que comenzó esto, cómo ha ido cambiando la mirada, digamos. Primero se decía, 3 días va a durar la guerra. El 25 de febrero publican una nota que dice, la guerra va a durar 3 días, Rusia los pasa por arriba. Después ya se empezó a ver que, bueno, no era tan fácil. Los ucranianos resisten mucho más de lo esperado. Y ahora la mirada que se está teniendo de la prensa internacional es, bueno, no es simplemente una ocupación, sino que va mucho más allá. Es un juego mucho más político que militar. Claro. Y en una nota que escribió Friedman, que decía, el rublo, por ejemplo, ruso, se devaluó menos que el dólar. Entonces voy a decir, y Rusia recibió todas las sanciones habidas y por haber en el mundo. Y la está resistiendo mucho más de lo que se esperaba. O sea, no quedó. Alemania hoy le va a pagar el gas que va a consumir ahora en rublos, o sea, en moneda rusa. Son todas esas cosas que por eso abren interrogantes. Voy a decir, bueno, es una guerra paralela, distinta, claro. Una cosa no es solo lo militar, sino que es mucho más político en ese diplomático, mundial que hay después de la pandemia. La división que va a haber, ¿no? Que hay un mundo totalmente debilitado también. Pero entonces, ¿tenemos que seguir pensando en una extensión de la guerra? Sí. Se está hablando de eso, de una guerra. ¿Cómo va a vivir Ucrania como país? No, como Los país, alimentos... yo creo que ahí eso es otra cuestión. El agobio que está sintiendo la gente que vive ahí, que ya se fue muchísima, pero que además se fue a una Europa, pasó la frontera de Ucrania, a una Europa debilitada también después de la pandemia, en crisis, con inflación, con suba de precios de combustibles. El mundo está muy complejo en ese sentido después de esta guerra, que en Perú esta semana hubo toque de queda, como en Kiev, por el precio de los combustibles. O sea, mirá lo que
lo que está generando y el impacto acá en la Argentina también es muy fuerte con el precio de los commodities. El gasoil para el Claro, campo. el precio, por ejemplo, del Mirá, pan. La ONU acaba de alertar que los precios internacionales de los alimentos alcanzaron un nuevo récord histórico. Bueno, te cuento. Ayer una persona que trabaja en una actividad me dice, ¿querés que te cuente cuánto estaba el níquel antes de empezar? Bueno, el níquel. Bueno, la tonelada de níquel, escuchen porque esto es un dato preciso de alguien que maneja el tema, antes de comenzar la guerra, $16.600. La tonelada. A los 2 días o 3 de empezar, picó a $100.000. De 16.000 a $100.000 la tonelada. Bajó y se estacionó entre 65 y $68.000 la tonelada. Es decir, está 3 veces más caro. Y el níquel lo generan Ucrania y Rusia. Exacto. Y se utiliza en una cantidad de componentes. Yo no sabía que era tan importante el níquel. Sí, no solo en las monedas, que No. uno lo tiene asociado a las monedas. Sí, es el tema del gas, también. Por eso, es un conflicto diferente que se habla, hoy se está hablando de un conflicto hasta similar a la Primera Guerra Mundial, por eso es muy complejo. Ahí lo que nosotros hicimos fue tratar de contar lo que veíamos y la cuestión sobre todo cotidiana de una guerra, que eso es lo que uno generalmente no tiene acceso. Y ahí uno se encuentra con todas estas historias que sobre todo tienen que ver con el impacto que generan los tiros, los bombardeos, sí lo militar, pero sobre todo en lo social, en lo político, Los soldados rusos muertos, ¿son tantos como dice? Nunca se puede saber. Inchequeable, Luis. Inchequeable. Pero sí hay bajas. Eso sí es cierto. Rusia reconoce que muchos oficiales importantes, ellos lo reconocen, han muerto. Sí, pero la guerra de la información también es mucho más salvaje que incluso hasta que la militar, porque es complejo esto de cómo lo confirma, cómo confirma si hay una sola fuente informativa. Por ejemplo, nadie está cubriendo la guerra desde Rusia, salvo los medios rusos. Que dirán todo lo contrario a lo que se escucha acá. Claro, yo, por ejemplo, desde Ucrania no quería entrar a los diarios rusos, no, estaban todos dados de baja. Pude leerlos acá. La versión que da Rusia es totalmente diferente a la otra. Por eso estaba bueno estar ahí para que nadie te la cuente, digamos. Con respecto, perdón, a lo que estaba diciendo, el níquel se usa para hacer el acero inoxidable junto con el cromo. El acero inoxidable, que es un elemento... Sí, elemental. Bueno, clave. Bueno, está subiendo, ya subió algo así como el 40%. Entonces todo se va a generar. Una pregunta más. Se habló de muchas violaciones a mujeres y a jóvenes. ¿Eso los ucranianos lo saben? Sí, y eso está muy presente de forma muy permanente porque la historia de Ucrania tiene que ver también con todas esas cuestiones de violaciones a los derechos humanos, atrocidades que se han cometido durante todo el extenso periodo de la Unión Soviética, desde el año 22 hasta el 91 estuvo Ucrania bajo dominio de la Unión Soviética. Ahí se produjo, que lo contábamos, el llamado Holodomor, que murieron, todavía nunca se supo la cifra exacta, entre 1,8 millones y 6 millones de personas murieron de hambre por inanición porque los encerraron en la casa. ¡Tac! Ay, por favor. Durante la época de Stalin, porque se negaron a colectivizar las tierras que son las más ricas, eran las más ricas de la Unión Soviética, de Ucrania. La histórica hambruna, digamos. Exacto. Pero entonces debe haber un odio ancestral. Imagínate, la abuela del ucraniano que a nosotros nos ayudó, Dima, había vivido en la llamada hambruna histórica, de que la gente se murió de hambre dentro de su casa. Mataron 18 millones de caballos, por ejemplo. Impresionante, ¿eh? Y no se sabe mucho de esa historia.
es considerado el primer genocidio a nivel mundial de la historia de la Pero humanidad. estamos ahí nomás del tema de los judíos. Fue en el 31 y 32. Por eso tiene que haber mucha bronca con Rusia. Claro, hay una historia. Con la Unión una Soviética. historia muy fuerte. En lugares que son algunos prorrusos. Kiev es una ciudad que siempre se dijo hasta el 2014 que estaba como dividida, que había muchos ucranianos que suscribían al poder ruso. Después eso se fue cambiando hasta que, por una protesta muy fuerte que se generó en 2014, que es el emergente, el actual presidente Zelensky, que es un multimillonario actor que tiene todo su dinero en Israel y que quedó ahora como protagonista de este conflicto, bancado por originalmente también por muchos rusos. Por eso te digo que es muy difícil Hay un entramado. porque es un país que Y fue parte del otro gigante que fue la Unión Soviética. ¿Y el tema de las violaciones entonces se habló, se charló? Sí, eso era un tema. Ellos le llaman cerdos despectivamente a los rusos y que el ucraniano común, digamos, dice que son capaces de hacer cualquier cosa, pero por eso, por la historia, ese resentimiento, esa bronca, viene no solo por esta guerra, sino por la historia de sufrimiento, digamos. Bueno, ¿cuál fue el día de más hambre que pasaste? Y en Kiev hubo 2 días que no podía conseguir comida, hasta que decidí, o mi estómago... 2 días sin comer. Y sí, porque en el viaje no pudimos comer y después allá llegué y no había comida. Hasta que conseguí un almacén que me fui caminando, que era complicado ir caminando, pero... Y ahí me compré un montón de latas y de cosas que se convirtió porque comen mucho pescado ahí. Caballa, atún. Caballa, atún, qué sé yo, un pedazo de queso, pan y ya está. Y entonces me armé la bolsa esa y yo después me movía con esa bolsa porque dije, yo no me quedo de vuelta. Sí, pero pará. Esas latitas hay que abrirlas. ¿Con qué la abrían? No. Tienen el cosito. Sí. Compraba esa, ¿no? Claro, te imaginas. Porque además yo Pegándole me iba a a un llevar árbol. me había llevado una cortapluma, pero estaba en la valija que perdí. Se va, que te perdieron, ¿no? Que perdieron. Claro, sí. Después la recuperaste. Sí. Y Me llevé una linterna, por ejemplo. Que esa me sirvió porque estaba todo a oscuras. que te quedó a vos encima. Que la Claro, esa la tenía yo en la mochila mía. Y si tuvieras que decir, ¿harías de nuevo una corresponsalía de guerra como esta? ¿Irías de nuevo? Sí, no, ni hablar, sí. Ay, por Dios, otra vez. Sí. Que no se desate otro conflicto. Otra vez. ¿Qué Sí. problema? Voy a un divorcio. Ahora hay que ir O nos cuando- casamos o cuando voy. termine la Valentina y guerra. cosas, ¿no? Hay- ¿A dónde querés ir ahora? No, digo, cuando vaya terminando la guerra hay que volver para contar. ¿Cómo terminó? Franja de Gaza. Te digo que dejamos un corresponsal allá. Ayer me mandaron Dima. me mandaron un montón de fotos. Hay una historia para contar de una nenita que quedó sin los padres. Y Que él murió la fue- cuando estaban buscando, esa que se Sí. hundió el barco. No, No, esa es una Sasha nenita la que de un pueblo que fue arrasado ahora, la semana pasada, y que quedó huérfana, y que la fueron a buscar. Historias, por eso, No, durísimas. historias debe haber también. a centenas, Sí, miles de sí. historias, porque acá cada casa tiene una historia, Exacto, cada familia tiene una historia. sí. Bueno, valorás la paz. Sí, yo te digo una cosa. Yo llegó tarde el avión porque había una tormenta. Tuvimos ¿A dónde como llegaste? a Ezeiza. Ah, Y me agarró un piquete. 3 horas estuve en el piquete. ¿Viste cuando decía, además, querés llegar a tu casa? sí, volviste a la Y realidad. eran 20 personas que les habían cortado la luz porque estaban enganchados y decidieron cortar las 2 manos de la autopista Richeri. Y con el con el remisero que me fue a buscar, 3 horas estuvimos parados.
Digo, ahí, viste, cuando decís, bueno, llega la Argentina, ya está, ahora... Qué guerra, qué Ucrania, qué Rusia. Esto es... Bueno, Y orgulloso. ahora vamos a empezar a contar también las cosas que fueron pasando que... En Rosario, ¿no? Claro. En Santa Fe, Sí, claro. que fue muy pesado. Sí, sí. Vos ya tenés que poner una cama acá. Te quedás con nosotros. Estoy muy feliz, muy orgulloso. Todos, hablo en nombre de todos. Lo hago en primera persona porque simplemente te digo que leer lo que está saliendo acá, no sabés cómo me acordaba de todo lo que escuché cada vez que salía al aire. Hay periodistas como Germán que van a dejar su sello y guardado, su huella guardada. Otro dice, hubo un momento donde yo sentía y escuchaba las balas. Cuando vos Sí, saliste sí. una noche, que se escuchaban los bombardeos atrás. Sí. Hay historia de mucha gente que te siguió. Gracias a ustedes por habernos hecho vivir en primera persona como único medio primero del interior que estuvimos. Hubo 3 medios del interior. Quiero destacar que la provincia después fue otro de Rosario. Sí. Pero a Kiev capital, fuiste solo y estuviste ahí. Sí, por eso. Que es donde se hubo hicieron- muchos periodistas. Yo no quiero hacerme el No, pero el héroe esfuerzo ni se nada. hizo, ¿eh? Pero hubo muchos periodistas muchos medios Clarín, por ejemplo. Clarín, el periodista no quiso ir a Kiev porque no tenía las garantías. Y no fue. Después tuvieron que mandar a otro periodista. Y así con un montón de medios que era difícil ir a Kiev. O sea, tener la decisión de ir, yo consideraba que había que estar ahí. Sí, o sea, porque si era habíamos... el centro de información. Claro, y era la ciudad con mayor peso dentro de Ucrania que estaba siendo bombardeada. La capital. Claro. Imagínense, yo siempre les cuento ahora cuando volví que Buenos Aires vacía y llena de barricadas, trincheras, tanques Y edificios destruidos. y edificios destruidos. Era una imagen increíble. Era Por como eso una película. también yo quería volver, que me fui y después volví, porque Te era fuiste por el toque muy de queda, fuerte, te fuiste claro. por el toque de queda y volviste cuando Claro, supiste. que tomamos una buena decisión ahí. Después, colegas que se quedaron me dijeron que no habían podido hacer nada, o sea, estaban encerrados. Nosotros nos fuimos y después volvimos. Y ahí, la verdad que por eso, no solo volver, sino que moverse dentro de Kiev. Kiev es dificilísimo. O sea, no es una ciudad, por ejemplo, que tenga una cuadrícula, no es con cuadrículas. O sea, no tiene cuadras. Tiene como camino, es un laberinto. Y un laberinto que le sumás los block posts, como le llaman los puestos militares, que está lleno, alambre de púa en las calles, era complicadísimo moverse. Tener a alguien de ahí y ahí empezamos a encontrar el colectivo, por ejemplo, del que nosotros salimos al aire, que lo había impactado un misil, no lo había visto nadie. Y nosotros lo encontramos porque nos movíamos por la ciudad. Hasta que yo un día pasamos, lo vi, y paramos y empezamos a hablar con la gente y nos contaron. Pero de ese el valor también de moverse, de estar activo. Y la famosa frase que. Llegamos, Luis, a lugares donde salía el humito. O sea, lo habían bombardeado hacía una hora. Eso que te queda el olor acá, además. Porque es lo que provoca una bomba de eso, es que destruye todo, pero como te lo achicharra, es feroz. Y ahí entramos, por ejemplo, a un edificio, dentro de un edificio que lo habían bombardeado. Cosa que, por eso, también con suerte, pero con un valor periodístico fuerte. El valor de estar en el lugar para contar la historia. Esa fue la frase que creo Sí, que... la síntesis de todo. Alguien dice, nunca voy a olvidar el que me dio esa mañana cuando los militares aparecieron en tu programa y le decían stop, stop, stop. Y cortaste la transmisión y acá Sí. nosotros nos quedamos. También pasó con José Creo. Sí, sí.
Es decir, vos tuviste que empatar porque si no yo te iba a decir, ¿cómo? Loco, me estás No, mandando sí. lo mejor el programa de José. Yo los vi venir porque yo estaba, digamos, de frente a ellos y los vi que empezaron a correr. Y corrían rápido. Y ahí medio como que... Porque venían con esos tienen M16, no AK-47. Y ahí medio que claro, obvio, uno se asusta. Después pude, qué sé yo, corté, conversé, no pasó mucho más de que me revisaran el celular. Pero así situaciones todo el tiempo. Y en la ruta, una que no pudimos registrar, que fue la peor, que estuve 1 hora parado. Y que habían matado, estaba el cadáver ahí de un policía militar. Que por eso te digo que era muy descabellado todo, porque yo preguntaba, ¿por qué? ¿Quién lo mató? O lo habían matado a tiros. ¿Pero ucraniano o ruso? Era espía, me decían. Y a mí me estaban, me tenían como detenido en la ruta, a un costado, y me revisaban uno por uno los mails, las llamadas telefónicas, los WhatsApp. ¿Por qué hablas tanto con Luis Mino, por ejemplo? Claro, decían, este es ruso, Mino. Mirorovsky. Bueno, no, qué momento feo ese, ¿eh? Sí, uno por uno los mails. Y llamaban mensajes, los WhatsApp. a como una central para ver si yo tenía... Lo que buscaban eran, ellos le llamaban saboteadores rusos o infiltrados. ¿Y no te salvó Maradona, Messi, Papa Francisco? No, ahí ya no te salvaba nadie. Señores, Germán de los Santos en vivo. Bueno, acá están mandando mensajes felicitándote. Tantas cosas, qué lindos mensajes que llegan, Sí. valorando el esfuerzo y además la cobertura, porque hiciste además, una cosa es hacer la cobertura, pero la calidad periodística de tus informes, más lo que agregaron los chicos de Aire Digital Sí. y Fue redes una sociales. combinación Perfecto. muy, muy buena. También de hacerlo como contarle a la gente lo que uno va viviendo. Digamos, creo que tenía mucho más valor eso que contar, digamos, hacer un análisis geopolítico de Ucrania, del que yo no soy especialista tampoco. Pero sí de poder contarle a la gente lo que uno va viviendo, que eso me parece... Bueno, que ya es la tercera cobertura que hace con nosotros. Venezuela, el alzamiento en Ecuador. Sí. En Ecuador, yo te digo, fue que yo me fui de Rosario, fui al aeropuerto y me dijeron, no, está suspendido porque hay estado de sitio. Y yo le dije a la chica, no, pero yo voy igual. Si yo voy porque hay estado de sitio. Sí, me miraba y no entendía nada, me decía, este tipo está loco. Pero no hay vuelo a Ecuador, no importa, yo voy a llegar a Ecuador. Te fuiste a Lima. Me fui a Perú y ahí conseguí, porque con el estado de sitio se habían caído algunos, fui a Guayaquil, en Guayaquil me hice amigo de un ecuatoriano y que fueron por la selva. nos alquilamos una y nos fuimos por la selva. Esto lo hace alguien que Toda tiene la pasión. noche estuvimos viajando con Jerry, un tipo que era un economista que iba a presentar en Quito el plan contra la pobreza de Ecuador. Y iba conmigo, íbamos los dos. Bueno, ¿te das cuenta lo que es la pasión por el periodismo? Y nos metimos por un campo de bananos, que viste que vos decís, ¿cómo salimos de acá? Porque no había camino, era entre los bananos y yo confiaba en el gordo que... que manejaba. Claro. Bueno, ahora hay que volver a la realidad. Sí, obvio. Ahora los monos, Alvarado. Rosario, ¿no? Mono, Alvarado y todos los chicos buenos que hay allá. En Sí, Rosario acá sí. también hay muchos. Uf. Señores, Germán de los Santos estuvo y está, y es un privilegio para Aire tenerlo, para el grupo Aire, en esto que cada vez vamos avanzando más. Después tenemos para hablar de Rosario, Sí. hay muchos proyectos también. Así que queríamos reconocerlo al aire, te van a reconocer en el Consejo, que es muy importante, Sí, agradezco mucho también. porque el que te reconocimiento. reconozcan en tu propia ciudad. Claro, ni Porque hablar. Germán es santafesino, nacido en Barrio Candioti. ¿Estudiaste en la Mariano Moreno? La Mariano Moreno. En la Mariano Moreno. Y en el comercial
Domingo Silva. Domingo digamos. Silva. Así que más santafesino imposible. Sí. Te queda un rato más con los chicos digital. Sí. Hacemos la pausa, ya venimos y se viene. Por ahí te hacemos hablar con el